Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos de Facebook. Esta es la Iglesia Evangélica de Jesucristo, tu palabra, ¿verdad? Quien nos honra en pastorear, mi esposa, Juanita Rivera, para servirles. Dios les bendiga. amén, el pastor José Ortiz. Estamos siempre para servirle y Dios nos ha puesto en un lugar aquí en Carolina, en la avenida Roberto Clemente, donde ha sido una bendición de manera especial poder alabar y glorificar el nombre del Señor. En este día nosotros queremos traer un estudio bíblico, gloria al Señor, de esclavo a siervo. Y dijimos que es la segunda parte, pastora, porque hoy en la mañana estuvimos orando. Glorioso. Qué glorioso, ¿verdad? Estuvo ese ayuno. La presencia del Señor. ¡Wow! Maravilloso, de verdad que sí. Oiga, qué presencia. Sí. Qué presencia se metió allí en el templo. Nada como De la una presencia. manera especial. Amén. Y allí sentimos la presencia del Espíritu Santo, Sí, Señor. moviéndose entre nosotros. Amén. Oiga, había un ambiente tan extraordinario que queríamos seguir por ahí por abajo. Amén. Pero ahí en ese momento traímos también una reflexión de este tema, de esclavo a siervo. Y nos gozamos con los hermanitos que pudieron llegar. Allí nosotros, gloria al Señor, con la esto que nos está ahora, tenemos que tener el protocolo de tener la máscara Ajá. y las cositas y los hermanos ahí un Como debe poquito ser. más separados. Pero allí nos gozamos de una manera poderosa. Amén. A tal modo que los hermanos después se pusieron a limpiar Sí, Señor. y no se querían ir de allí. Amén, amén. Damos gloria a Dios por eso, ¿verdad que Amén, sí? siempre, sí, Señor. Así que yo creo que podemos empezar con una oración con los hermanos y amigos. Yo sé que cada uno de ustedes ha buscado su Biblia. Si alguno no tiene todavía la Biblia en sus manos, en su mesa, busque la Biblia mientras yo oro, para que usted con su familia pueda entonces gozarse de este estudio bíblico. Sí, Señor. Para la gloria y la honra del nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, vamos a empezar este estudio bíblico, la segunda parte de esclavo a siervo. Glorifícate de manera poderosa, úsanos de manera especial. Mira a los hermanos, mira a los amigos de Facebook. Señor, hasta donde llegue, Señor, este mensaje, hasta donde llegue esta palabra, que sea de bendición, que sea de aliento, que hoy tengan herramientas para ponerlas en práctica y que puedan, Señor, seguir hacia adelante en tus caminos. Si hay alguno que no te sirve, si hay alguno que no te conoce, que hoy sea su experiencia, que hoy pueda aceptarte como único y exclusivo Salvador. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, a quien damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. De esclavo a siervo. Sí, Señor. Así que vamos a definir qué es un esclavo y qué es un siervo. Eso es bueno. ¿Qué usted cree, pastora? Claro, eso es buena, porque para poder entender el estudio tenemos que definir de qué estamos hablando. Eso. Estamos hablando de un esclavo y de un siervo. Y un esclavo es una persona que carece de libertad, que carece de sus derechos propios, por estar sometido a la voluntad y al dominio de otra persona en forma absoluta. Sí, o señor. sea, esa persona es su dueño y el esclavo se comporta, se mueve, se conduce conforme a como le indica su dueño. Eso es un esclavo. Un siervo, por el contrario, es una persona enteramente sometida y entregada al servicio de otra. Eso es un siervo. ¿Ok? Repito, es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Si lo llevamos entonces para que los hermanos y los amigos que nos están viendo puedan entender un poquito mejor, si lo llevamos al término espiritual, entonces antes éramos esclavos de Satanás, Sí, señor. del enemigo, Ciertamente. porque él tenía nuestra voluntad Ujú. y él nos dirigía como él quería. Nos manejaba. ¿Y cuál entonces es la diferencia? Que ahora somos siervos de Dios. Eso es. Dejamos de ser esclavos. Ajá. O sea, salimos a la... Dios nos da la libertad, nos liberta de esa esclavitud para hacernos entonces siervos
Dentro de eso tenemos libertad. Tenemos libertad. Amén. O sea, nosotros podemos escoger si queremos servirle o no. Eso es así. ¿Cierto o no? Eso es así. Y también podemos escoger si queremos hacer la voluntad de Dios o no. Ciertamente. Así que no basta con ir solamente a la iglesia. No. No basta. No. Porque hay mucha gente que va a la iglesia. Tú ibas a la iglesia todos los domingos Ciertamente. por muchos años. Ibas a la iglesia, pero ocurría un cambio en ti, en tu vida, en tu forma de ser, en tu vida. Cuéntale a los hermanos, a los amigos. Es bien ¿Cómo estabas tú? interesante, es bien interesante y yo puedo ser un testimonio, un ejemplo de lo que era una persona esclava y de lo que es ahora una persona. Yo soy libre, Amén. porque Dios me libertó. Amén. Pero años atrás, estamos hablando de un poquito más de 20 años, tengo una situación donde se juntaron ciertas situaciones en mi vida. El divorcio, me quedo sin casa, sin hogar, tengo que irme a vivir a casa de mi mamá, muere mi papá en esa época también. O sea, fueron varias etapas en mi vida que se juntaron de una forma que me estremecieron. Yo estaba yendo a la iglesia, yo no faltaba a la iglesia los domingos. Inclusive cuando me mudo con mi mamá y mis dos chicos pequeños, la nena tenía 10 meses de nacida y el nene tenía 4 añitos. Yo me mudo con mi mamá, pastor, y yo iba todos los domingos a la iglesia con mi mamá y en la semana también. Sin O fallar. sea, no faltábamos a la misa. Wow. Okay, yo iba con mi mamá, llevaba a mi mamá, conmigo, llevamos las dos, íbamos a la iglesia, tanto el domingo como en la semana también. Pero eras esclavo. Pero era esclava. O sea, mi mente me llevaba a la tristeza, a la depresión, que yo voy a hacer, que va a ser de mí, que va a ser de mis hijos, cómo salgo de esto. Inclusive, en una ocasión, pienso que mudarme de allí era la solución. Y de estar viviendo en casa de mami, que mami vivía, que mami ya falleció, en San José, me mudo de San José a Sidra, buscando otro ambiente, pensando que mudarme de un sitio a otro iba a mejorar mi vida. Y Alejarte, ibas a dejar de ser esclavo. Y honestamente fue todo lo contrario. Porque viviendo en Sidra, en 2 ocasiones coqueteé con el suicidio. ¿Ok? Y muchas personas dicen o piensan que solamente cortarse las venas, Claro. Tomarse un medicamento. No, yo intenté en 2 ocasiones de impactar mi carro. Simplemente, como yo tenía que transitar por el expreso, Sí. pues dejar que mi carro siguiera la deriva. O simplemente en Sidra, aquí en Puerto Rico, Sidra es un pueblo que tiene muchos barrios, Claro. y muchos de ellos montañosos, y yo trabajaba en la calle y habían riscos, y yo decía, si yo me tiro por ahí Se acaba todo. con mis hijos y ya, y terminamos. Se acaba Porque todo. tampoco quería ser carga para nadie ni dejar a mis hijos con carga. Y en 2 ocasiones pasó eso por mi mente. No dejaba la iglesia. Es más, en Sidra yo tenía la iglesia. Yo vivía aquí y 2 casas más allá estaba la parroquia. Y yo iba a la iglesia con la dueña del apartamento donde yo vivía. Wow. Todos los domingos tempranito a las 7 de la mañana estábamos en la misa. Pero mi situación no cambió por haberme cambiado de pueblo. Mi condición seguía igual. Yo decía, yo soy una mujer sola, papi se fue, mami está lejos de mí, no tengo dónde ir, mi trabajo. No, de verdad que no había progreso en mi vida. No lo hubo. Pero un día el Señor puso Llegó. sus ojos en mí. Llegó el Señor. Qué bueno. Y desde esa vez que yo me dispuse y le dije al Señor, yo quiero cambiar. Yo necesito cambiar por mí y por mis hijos. Eso es. Y el Señor comenzó a trabajar conmigo, especialmente en mi mente, porque mire hermano, si no trabajamos con nuestra mente, Eso es. con esas malas mañas del pasado, Eso. con ese saco que a veces Sí. traemos cargando en la Cargando espalda, Ese viejo hombre. ese viejo hombre, Como dice la Biblia. ese saco de cosas pasadas, de cosas que nos atrasan.
no va a haber cambio. No va a haber cambio. Yo entiendo que tiene que haber una renovación. Eso. El dejar aquello y comenzar a experimentar cosas nuevas. Alguien dijo en una ocasión, ¿tú quieres tener cosas diferentes? Entonces tienes que hacer algo diferente. Eso. Amén. Mira, eso que tu testimonio te está trayendo, que los hermanos y los amigos te están viendo por Facebook, es bien importante en este tema que estamos hablando, de esclavo a siervo. Porque tú trajiste un punto bien importante que nos están mirando los hermanos y los amigos, que ellos mismos, estoy seguro que muchos de ellos, o muchos familiares de los que ellos tienen, también estaban yendo a una iglesia, o están yendo a una iglesia. El problema no está en que tú vayas a una iglesia. Eso no te garantiza que vas a cambiar. Lo que te garantiza que vas a cambiar es que tú te acerques a Dios, que tú abras el corazón al Señor y que tu mente sea renovada. Eso es lo que garantiza el cambio. Por eso es que usted ve personas, como te pasó a ti por años, que llevan 10, 20 años que nos están viendo en esta hora, 20, 30 años yendo a la iglesia y no se sienten felices. 20, 30 años yendo a la iglesia y se sienten amargados, tristes, porque no han tenido una experiencia real que los cambie. Pero no te preocupes, mi amigo, no te preocupes, a lo mejor tú estás pensando en un familiar tuyo. Este video es importante que lo compartas, porque hoy vamos a dar unas herramientas. Ahorita mismo vamos a dar una herramienta, pastora, de qué hay que hacer para que tu mente pueda renovarse. Porque si no, vamos a estar, por eso yo quiero tocar varios puntos. Este primero que quiero tocar es el del pueblo de Israel. Amén. Bien importante que los amigos y los hermanos escuchen este punto. El pueblo de Israel, cuando era esclavo, porque el pueblo de Israel fue esclavo por más de 400 años. Estuvo esclavo en Egipto, allí estaban las pirámides, estaban todas las cosas, allí está Moisés. Pero en medio de esa esclavitud, Dios escucha la oración. El pueblo se humilla, porque cuando el hombre y la mujer se humillan, Dios escucha la oración. Estaban cansados, querían salir de la esclavitud. Pero ¿qué pasó? Dios los liberta. No te voy a hacer la historia, quiero ir al grano. Dios los liberta. Pero con todo y que los liberta, siguen siendo esclavos de su mente. Eran libres físicamente. Eran libres, amigos. Eran libres, hermanos, físicamente. Como hay un montón que son libres físicamente, que nos están viendo, pero eran esclavos de su pasado. Eran esclavos de su mente. Todo el tiempo se estaban quejando. Todo el tiempo se estaban acordando de las cosas pasadas. Todo el tiempo. Y todo el tiempo cuando tenían alguna dificultad o prueba, ¿saben lo que hacían? Se quejaban ante el líder Moisés. Y decían, ay, mejor era estar allí en Egipto. Aunque éramos esclavos, comíamos sopa, que si comíamos, todo era una queja. Dios los liberta y en vez de aprovechar la libertad, seguían viviendo bajo esclavitud. ¿Por qué si Dios nos ha hecho libres? ¿Por qué seguimos siendo esclavos de nuestra mente? Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. ¿Sabes que hay un testimonio que quiero contarle también a los hermanos y a los amigos que nos están viendo? Yo tuve la bendición de conocer un hombre que lo criaron en la iglesia como te pasó a ti. Lo llevaban a la iglesia desde niño. Y ese joven, cuando tenía 17 años, él era un jugador de pelota. Y empezó a pasarse en la escuela. Ya estaban a punto de firmarlo en Grandes Ligas porque era un pelotero muy bueno. Un joven altísimo de 6'2", y tenía unas habilidades en el deporte tremendas. Pastora, ¿qué le pasa al joven? Empieza a tener comunicación y a compartir con otros jóvenes que no estaban en buenos pasos. Y después de un juego de pelota, cuando se fueron las fanas, nos vamos a quedar aquí relajando los muchachos. Ahí uno de ellos sacó un gallo de marihuana, como le dicen, un cigarrillo de marihuana, para que lo puedan entender, y se lo pasó a este joven llamado Galindo. Y él fumó, y dice él que su vida nunca más fue la misma, desde ese día. Empezó a dar para atrás,
y empezó a probar entonces la cocaína hasta que llegó hasta la heroína. Aquel joven que tenía una carrera por delante, que tenía una carrera brillante, la tiró por la alcantarilla, la tiró por la borda. A tal modo que empezó a usar tanta droga que empezó a deambular. ¿Tú sabes dónde dormía este joven llamado Galinde? En el vertedero de San Juan. Ahí era que dormía él. Entre basura, entre un montón de deambulantes y un montón de personas que no tienen hogar, que viven en nuestro Puerto Rico deambulando, que la prensa no habla casi de ello, porque no es noticia. No es noticia para la prensa en Puerto Rico, ni es noticia muchas veces para el mundo entero, pero la realidad de Puerto Rico es que tenemos deambulantes durmiendo en vertederos, que pasan noches allí, y no porque muchas veces no tengan familia, es porque algunos están en droga y otros no tienen hogar. Pero eso no es noticia para la noticia en Puerto Rico, porque la noticia aquí es diferente. Eso no es noticia. Y ese joven llamado Galinde dormía en ese vertedero. Galinde cuenta en su testimonio que todos los días por la mañana, pastora, todos los días, ¿sabe quién iba a verlo? La que no falla, mami. Allí iba mamá. Todos los días por la mañana, el amor de la madre. Dios compara el amor de la madre al amor de él. Y dice que esa madre iba todos los días. Él dice que a él se le compungía el corazón. Y iba caminando por todo el vertedero y gritaba: Galinde, Galinde, ¿dónde está mi amorcito? Galinde. Y por todo el vertedero iba clamando por el nombre de su hijo. Y los amigos de él que estaban allí, o las personas que estaban cerca de él: mira, ahí está tu mamá que vino a traerte desayuno. Y él decía: mamá, ¿por qué tú vienes a este vertedero? Tú sabes que esto está aquí asqueroso, esto aquí es una peste tremenda. Mi amor, porque yo soy tu madre. Y no importa dónde tú estés, y no importa cómo tú te encuentres, yo siempre vendré a verte. Y Galinde lloraba. Galinde se compungía. Hasta que una vez, un día en la mañana que fue su mamá a verlo, dijo: yo no puedo, llorando, dijo, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir viendo a mi mamá llorar, sufrir. Porque yo esté aquí en esta condición. Esto me lo busqué yo. Porque ella tiene que venir al vertedero a verme todos los días. Y él dice que algo como que cogió un poco de fuerza y dijo: mamá, yo quiero cambiar. Oiga, y aquel hombre lo llevaron a la casa del Señor. Y con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, Dios no lo desprecia. Amén. Ese corazón que se abre, ese corazón que acepta, que reconoce dónde ha caído, pero que se quiere levantar, que se quiere restaurar, que quiere pasar de la esclavitud a ser un siervo. Galinde se levanta, coge nueva fuerza. A tal modo que este joven, después de ser un adulto y estar envuelto en las cosas de Papá Dios, que iba fielmente a la iglesia, que aprendió de las cosas de Dios, Dios lo llevó a más de 70 países, predicando la palabra del Señor. El hermano Galinde. Qué hermoso su testimonio. Un testimonio poderoso de lo que Dios hace, de sacar personas de la esclavitud a ser sus siervos. De la esclavitud donde estaba, que no tenía el mismo voz ni voto para tomar decisiones porque era dominado por el mal. Era dominado. Un basurero. Dominado su voluntad completamente. Pero ahora se encuentra que es un siervo de Dios. Yo recuerdo que él contaba que como él llegó a la iglesia, llegó sin compañera. Yo recuerdo que él contaba y decía: mira, cuando yo llegué a la iglesia no tenía esposa, no tenía ni novia. Y en una campaña allá en San Martín,
creo que fue en San Tomás, uno de esos países, ¿verdad? De islas. Dice que allí apareció una muchacha elegante que se convirtió, que acepta a Jesús como su Salvador, y después de eso Dios le dijo, esa va a ser tu esposa. Aleluya. Hay ganancia en el Señor. Hay ganancia. Y ese hombre no solo reconoció y tuvo la experiencia con Dios, sino que también tuvo la bendición de tener novia, tener esposa y ser un predicador de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Qué lindo. Esto que estamos tocando de testimonios es importante, porque en este tiempo que estamos viviendo puede ser que muchos que nos estén mirando en esta hora digan, yo no tengo remedio, ya yo estoy sumergida, o ya yo estoy sumergido. Tienes remedio, tienes esperanza. Si tú quieres salir, lo puedes lograr. Amén. Pero tienes que querer. Tienes que querer salir de la esclavitud. Tienes que querer salir de ese pasado. Señor. Ese pasado que te está agobiando. Pero yo te quiero dar con la pastora unas herramientas en esta hora. En el libro de Efesios. Vamos todos ahí. Ya que usted tiene la Biblia, vamos al libro de Efesios. Gloria a Dios. Todos busquemos el libro de Efesios. Gloria al Señor. Aleluya. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Así que la pastora con usted lista lo puede leer, y ustedes que espero que lo hayan encontrado en su Biblia. Efesios 4, déjame repetirlo de nuevo, por si acaso alguien está todavía buscando. Efesios 4, versículos 22 al 24. Amén. Amén. Vamos a leer. Amén. Dice así la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, Sí, Señor. que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, Eso. y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Wow. Ahí hay unas herramientas bien importantes que vamos a tocar. Tenemos tres cosas. Tres cosas bien importantes. Número uno, pastora, ¿cuál es? Ese verso 22. Hay que despojarse. Despojarse. ¿Qué significa despojarse del viejo hombre? Despojarse es privarse. Privarse de eso pasado. Eso es. De la pasada manera, sí. de vivir. Tienes que despojarte. Inclusive en algunas predicaciones que nuestro pastor ha tenido, pues él habla de que antes me llamaban, pero ahora soy. Claro. Antes yo era y ahora soy. O sea, despójate de esa pasada manera de vivir. Pero para que los amigos sepan y los hermanos, porque hablamos muchas veces de que nosotros debemos enterrar el viejo hombre, Sí. que es el pasado. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, que la única manera que podemos lograr eso es cuando venimos a los pies de Cristo Muy bien. y entonces renovamos nuestra mente. Hay que renovar la mente. Porque las batallas del ser humano empiezan ahí. en la mente. Están ahí. Entonces es necesario renovar la mente. Si yo quiero ver cambios, si yo quiero ver nuevos resultados, yo tengo que hacer cosas nuevas. Y tengo que comenzar con renovar mi mente. Mira qué interesante que a mí me viene a la mente, ayer mismo yo tuve una plática con el misionero de Boston, mi amigo Joselín Llera, ¿verdad? Que siempre está por ahí, le mandamos un saludo si nos está viendo. Yo tuve una plática con Joselín ayer, y Joselín y yo nos criamos desde niños. Y yo tengo una computadora que es viejita, ¿lo ves? Y el disco que tiene es un disco del 2007, Exacto. que ya él me dijo que para lo que lo queremos usar está obsoleto.
Y así mismo pasa, si lo llevamos al término espiritual, Amén. la mente está obsoleta, es la pasada manera de Pasada vivir. manera. Amén. Y esa pasada manera de vivir del viejo hombre, ese viejo hombre está viciado. Sí, Señor. Y para yo poder renovar, que son las herramientas que les estamos dando a los amigos y los hermanos que nos están viendo por Facebook, yo necesito ponerle entonces como a la computadora, como lo que me dijo Joselín, que me mandó un mensajito hoy, que había un sistema que se le puede instalar, Ajá. o ¿verdad? Sí. Es la palabra, instalar a esa computadora vieja, que es un disco nuevo. Y quitar eso viejo y Para poner poner ese uno nuevo. Y es lo mismo espiritual. Totalmente. Ese disco viejo que tenemos, que es nuestra manera de pensar, hay que botarlo. Y hay que meterle un disco nuevo. Data nueva. Data nueva, renovarlo. Pero ¿cómo yo renuevo mi mente con cosas nuevas? Mírelo aquí. Sí, Señor. Mírelo aquí. La palabra de Dios. Lo único, escuche bien, lo único que limpia, lo único que renueva la mente es la palabra de Dios. Sí, Señor. El único disco espiritual que renueva tu manera de vivir antigua o pasada es la palabra de Dios. Si no lees la Biblia, si no escuchas predicaciones como hoy, qué bueno que hoy nos estás escuchando, Amén. pero si tú no lees la Biblia, no escuchas palabras, no escuchas mensajes, tu mente no será renovada y vas a seguir viviendo en tu pasada manera de vivir. Y vivir en el pasado no nos permite avanzar. No, jamás. Jamás. Nos retrae, nos aguanta. Entonces Dios tiene tantas cosas nuevas que mostrarnos, que enseñarnos. Eso es. Para enseñarnos inclusive a vivir como Él quiere, que como Dios quiere es que es bueno. Así es. Y entonces ese pasado no nos permite disfrutar de tantas promesas y cosas maravillosas que tiene Dios en la palabra para nosotros. Eso es amén. Esa es la O sea realidad. que la primera herramienta que le estamos dando a los hermanos y a los amigos en esta noche, para los que están anotando, lo primero es que hay que despojarse del viejo hombre. Sí, Señor. Hay que despojarse de esa manera de vivir, Sí, Señor. de esa esclavitud. La segunda, ahí está, hay que renovar la mente con la palabra de Dios, que es lo que estábamos hablando ahora mismo. Si renovamos la mente con la palabra de Dios, entonces podemos cambiar. Sí, Señor. Entonces tenemos data nueva. Entonces ya no vamos a pensar como pensábamos antes. Sí. Ya no vamos a pecar como pecábamos antes. Ya no vamos a actuar como actuábamos antes. Porque yo no te estoy hablando hoy jamás. Usted me dice, no, pero yo he tratado y esto no es fácil. No, no lo es. Tampoco se cambia de la noche a la mañana. No, Esto es un proceso. un proceso. La gente a veces critica a uno. A mí me critican, a ti te critican, a todos nos critican. Porque piensan que los que estamos muchas veces en la iglesia, pues desde que aceptamos a Jesús ya cambiamos y se acabó. ¿Y eso que es No, dicen eso que es cristiano. cristiano? ¿Y eso que es cristiano? No, 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 no. Andamos con esta carne, Sí, Señor. andamos con este viejo hombre, pero vamos renovando la mente, vamos renovando nuestra vida. Y hay un detalle, pastor, que es importante también recalcar. El pasado va a aparecer, o sea, van a venir imágenes del pasado. Eso es inevitable, van a venir recuerdos. Sí, Pero esa renovación de la mente es la que le va a permitir a cada persona mantener dominado eso es. esa pasada manera. Que ese pasado, cuando venga así de momento, tú puedas decir, no, espérate, ya yo dejé eso. Eso es. Ya yo no estoy en esa. Ya yo no tengo esas costumbres. Ya yo no soy esclavo. Eso es. Ahora yo soy siervo. Ahora Amén. yo soy hijo de Dios. Ahora yo estoy en la gracia. Amén. Y en la gracia, como decía mi pastor esta mañana, estar en la gracia no es libertinaje. No es libertinaje. Somos libres, pero somos siervos. Claro. Porque estamos, como decíamos ahorita, la definición, estamos enteramente sometidos a entregarnos a un servicio, Eso es. a servirle a alguien, ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, la gracia es un cambio de dueño. Eso es así. Cambié del que me manejaba, que era el enemigo, Tenía de esclavo. que me tenía de esclava, ahora soy sierva de Jesucristo, Eso el que me libertó. Eso es. ¿Ok? La gracia es un cambio de dueño. Eso es. Sigo teniendo dueño, Amén.
Pero el de ahora me da libertad. El de ahora me lleva a la renovación de mi mente, para olvidar ese pasado. Me lleva inclusive a la santificación, porque tenemos que vestirnos de esa santificación. Ese es el tercer punto. Amén. Porque ya tocamos en la primera, lo voy a leer. El primero es Nos despojarnos. despojamos de esa pasada manera de vivir. Eso es. La segunda, para los amigos y los hermanos. Nos renovamos la mente, renovamos la Eso es. mente. Eso es. Y la tercera, Nos vestimos. nos vestimos de qué? Como dice en el 24, y vestidos Ajá. del nuevo hombre, Del nuevo hombre. que está creado según Dios, en Eso la es. justicia y en la santificación de la verdad. Yo quiero abundar en ese último punto. Ujú. Cuando nos vestimos del nuevo hombre, la única manera que podemos llegar a vestirnos, y es que mucha gente ahí es que no sabe cómo hacerlo, es cuando empezamos a acercarnos a Dios. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es la única forma. Entonces hay gente que quiere cambiarse a acercarse a Dios. Jamás, eso es imposible. O sea, yo no puedo cambiar lo que te pasó a ti. Puedes ir a la iglesia toda la semana, pero yo no puedo cambiar si mi manera de pensar sigue siendo la misma. Yo no puedo cambiar si yo no me acerco a Dios. Yo tengo que santificarme para Dios. Yo tengo que separarme para Dios, dedicarme. No es que no cometas errores, no es que no vas a pecar, pero te dedicas a Dios. Exacto. Te santificas para Dios. Amén. Y tú quieres vivir una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. Eso es. Pero para tú poder lograr tener esa disciplina en ese nuevo hombre, tú tienes que acercarte a Dios de veras. Sí, Señor. No de orillita, no a ver qué pasa. No, entregarte por completo y decir, bueno, como yo no supe planificar mi vida, porque no supimos planificar la vida. Si hubiésemos sabido planificar la vida cada uno de nosotros, no tuviéramos que buscar a Dios. Como nadie sabe planificar bien su vida, por eso hay que llegar ante Dios. Necesitamos a Dios. Porque Él sí sabe planificar. Sí, Señor. Y Él planifica bien. Y Él planifica para nuestro bien. Amén. Y Él planifica para nuestra salud. Y Él planifica para que nosotros vivamos una vida feliz en Él. No una vida de libertinaje, como decía la pastora, es cierto. No es una vida de que yo lo que me venga en gana voy a hacerlo. No, es una vida conforme a la voluntad de Dios. Y en medio de esa vida yo puedo disfrutar de muchas cosas buenas. Sí, Señor. Amén. Amén. O sea que esa parte es bien importante. Sí, Señor. Esas son tres herramientas. Amén. Despojarse del viejo hombre. Bien importante porque está que viciado. La segunda, renovar la mente. Amén. Si no renuevas la mente, vas a seguir siendo el mismo. Y es un proceso espiritual. Es un proceso espiritual. Ese proceso de renovar la mente es uno de los procesos más difíciles. Sí. Porque la batalla, como tú dijiste, es nuestra mente todo el tiempo. Pero yo necesito meterle data nueva a la mente. Exacto. Y está en la palabra de Dios. Yo necesito, por eso mira, hay gente que llevan 40 años en la iglesia y 50 y no cambian. No cambian. Pero es porque nunca buscan leer palabra. Nunca sacan tiempo para escuchar buenas predicaciones. Y no solo escucharla, porque hay mucha gente que escucha. ¿Y sabes por qué no cambian? Porque no ponen la palabra en práctica. Amén. Exacto. Y la palabra hay que ponerla en práctica. Sí, Señor. Seguimos siendo seres humanos imperfectos, pero tratamos de poner la palabra en práctica. Amén. Y cuando empezamos a poner la palabra en práctica y obedecer a Dios y a un pastor, pues las cosas empiezan a irnos mejor. Definitivamente. Eso no falla. Mira, quiero contar algo rapidito. La pastora, cuando yo me convertí en cerámica en Carolina, esa pastora me decía, tú de verdad, porque yo vine con un montón de problemas. Yo cuando oraba al Señor, yo decía, Señor, métete en mis revoluciones. Esa era mi forma de orar. Métete en mis revoluciones. Que son muchos. Que era un montón que había hecho, un montón de revoluciones que me había buscado. Ajá. Pero la pastora me dijo un día, sentadito en la oficina, me dijo, mira, yo llevo 47 años buscando a Dios. Y de la manera que yo he visto a Dios obrar en mi vida, Cheo, es en la rodilla. Yo he ganado las batallas, yo he ganado mi lucha, yo he podido ver a Dios a través de la oración. Aleluya. Vente a los cultos de oración, vente a los cultos de ayuno. Y yo cogí ese consejo de mi pastora
Y desde que yo empecé en el 1991 a ir a la iglesia allí en Cerámica, no fallaba los cultos de oración. Yo estaba allí metido por las mañanas. Yo empezaba a las 2 de la tarde a trabajar, pero yo estaba allí en los cultos de oración y ayuno. Y hay cristianos que tienen oportunidad de ir al culto de oración de su iglesia y no van. No van a los cultos de ayuno, no van a los cultos de oración, pero quieren renovar la mente. Eso no se puede hacer. Jamás. No van a los cultos de oración, pero quieren entonces enterrar al viejo hombre. No van a los cultos de oración, pero quieren vivir una vida santificada, dedicada, una vida de entrega a Dios. Pero ¿cómo te vas a entregar y a dedicar si tú no quieres orar? Y si algo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, es que después de predicar, Él se iba al monte a orar. Él se iba al monte a orar. Y entonces nosotros necesitamos orar más que el mismo Jesús. Si Jesús nos dio esa disciplina de ir a orar, ¿cuánto más nosotros? Yo quiero ir, ya que dimos estas herramientas, yo quiero ir terminando el estudio bíblico. Yo no nos da mucho tiempo, pero quiero coger como unos 10 minutos más. Si Dios me lo permite y ustedes nos tienen un poco de paciencia y se siguen gozando de manera especial. Yo quiero tocar una parte en Génesis capítulo 39, que es la historia de José. Y yo quiero ir terminando con este hombre, gloria al Señor, para ir resumiendo lo que estamos hablando en este tema de hoy, de esclavo a siervo. Génesis capítulo 39, pastora, versos 2 y 3. Léemelo para que los hermanos y amigos lo busquen. Génesis es el primer libro de la Biblia. Para los amigos que no saben buscar mucho en la Biblia, el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 39, verso 2 y verso 3. Amén. Sí, léeme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas Jehová estaba con José. Amén. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Voy al 3. Sí. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esa es la historia, mi querido hermano y amigo, de José. Casi todo el mundo que nos está viendo en esta hora sabe esa historia. Hasta las películas de Semana Santa ponen esa historia todo el tiempo. Porque es una historia extraordinaria de la Biblia. Sí, Señor. Eran 2 hermanos. Y entre ellos estaba José. Y la Biblia dice que vendieron a José como esclavo. José se hizo esclavo, lo hicieron esclavo allá en Egipto. Sí, Señor. Y fue a parar allá ante un hombre llamado Potifar, que fue el que lo compró. Y a pesar de ser esclavo, estaba en esa casa y Jehová lo estaba cuidando, Dios lo estaba guardando. Amén. Pero en medio de esa esclavitud, Dios la permite, pastora. Y se lo decimos a los hermanos y amigos de Facebook, porque Dios tiene un propósito con José, como lo tiene contigo. Y a veces pensamos que porque estamos pasando por una pandemia, o por una prueba, o por alguna situación, todo se terminó. Dios se olvidó de mí. No voy a lograr lo que Dios me prometió. Falso. Para que José llegara a la silla de Faraón, tenía que pasar por diferentes pruebas. Para que Dios llevara a José a la silla de Faraón, tenía que pasarlo por un proceso. Porque ¿cómo va a llegar a la silla de Faraón si todavía su carácter necesita ser moldeado? Oh, mi alma, alaba a Dios. Y nosotros necesitamos ser moldeados. Amén. Yo necesito ser moldeado. Amén. Sí, Señor. Tú necesitas ser moldeada. Amén. Osia necesita ser moldeado. Sí, Señor. Todo lo que nos están viendo necesitamos ser moldeados por Dios. Amén. Porque Dios tiene un propósito con cada ser humano, si el ser humano lo busca. Pero hay una gran verdad, necesitamos ser moldeados porque de la forma que estamos no podemos llegar a la silla de Faraón. Y para Dios llevarnos a la silla de Faraón, José tuvo que pasar por diferentes procesos. ¿Sabe qué me gusta de Dios? Que Dios nunca le dice a nadie los procesos que va a pasar.
¿Sabes por qué, amigo? Gloria a Dios. Porque si Dios te dijera los procesos que vas a pasar y me lo hubiese dicho a mí, lo que yo iba a sufrir, lo que yo iba a pasar en el pastorado, y cuando era evangelista, yo creo que le digo, Señor, Busca otro. yo creo que es mejor que busque a otro, porque yo mejor me quedo aquí en la iglesia. Pero no nos dice, No. porque Él nos habla de un ministerio. El ministerio está allá, yo estoy acá, pero en el proceso de llegar al ministerio pasamos un montón de cosas. Sí, Señor. Que A nos José ayuda. también le tocó pasar. Que nos ayuda. Sí, Señor. Porque nos ayudan, porque la Biblia dice que todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Para los que conforme a su propósito son llamados. Eso es así. Entonces José está pasando por ese propósito. José está pasando por esa situación de que nosotros le llamamos problema. Nosotros le llamamos prueba. Pero para Dios no hay ningún problema. Para Dios no existen las pruebas. Las pruebas existen para nosotros los seres humanos. Ajá. Pero Dios no tiene problemas. Ni tiene tampoco situaciones. Él dice y Él habla la palabra y la ejecuta. Eso Él dice y se hace. es. Alabado sea Dios. Aleluya. Ahí está José. José está pasando por un proceso de esclavitud. Pero cuando José llega a la silla de Faraón, porque no voy a contar la historia, no tengo el tiempo para hacerlo, una historia extraordinaria. Si alguien no la sabe, que la lea ahí en Génesis. Génesis 37 en adelante, por ahí está. Pero hoy estamos tocando el capítulo 39. Esa historia es extraordinaria, pero para que José pudiera llegar a esa silla de Faraón y poder alimentar a miles y millones de personas, porque eran millones de personas que no solamente fue Egipto, venían gente de otras tierras lejanas, la Biblia dice. Y para que José pudiera hacer los graneros tenía que tener sabiduría, una mente renovada, de esclavo a siervo. Tenía que tener otra mentalidad, tenía que santificarse, dedicarse a Dios. Y eso fue lo que José hizo, no perdió su tiempo. Hizo diferentes graneros. Allí guardó la comida. Y esos 7 años que hubo una escasez, José pudo alimentar al mundo entero. Pudo alimentar a Egipto. Y pudo alimentar a su familia. Pero si José no hubiese pasado por todo lo que pasó, incluyendo ser esclavo, José hubiese sido el nene lindo de papi. Pero Dios lo sacó de esa falda. Y hay veces que Dios nos saca de la falda. Hay veces que Dios nos saca de la comodidad, pastora. Porque si no nos saca de la comodidad, no aprendemos. No crecemos. No crecemos. Y Dios tiene que moldear nuestro carácter. Dios tiene que llevarnos a otro nivel. Eso. Para terminar, Romanos capítulo 6, Gloria a Dios. Aleluya. donde empezamos. Grande Romanos Dios. capítulo 6, verso 22. Grande es Dios. Vamos a terminar el estudio bíblico de esclavo a siervo. Romanos 6, 22. Vamos a leerla. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Wow, eso se habla solo. Ajá. Éramos esclavos suficientes. Y Dios nos sacó de la esclavitud a ser sus siervos. Siervos. Y no solo eso, pastora, si nos santificamos, que es lo que estábamos hablando, si nos renovamos, Señor. si nos dedicamos a Él, nos ofrece un galardón, nos ofrece una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna, vivir eternamente en su presencia. Con Él. Con Él. ¿Qué más ¿Qué que más? eso? Mira, hay un verso que dice, para terminar, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y al final pierde su alma? Wow. ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Amigos, las cosas materiales son buenas, claro que son buenas, a todo el mundo le gusta, Las necesitamos. todo el mundo le gusta progresar, Las necesitamos. las necesitamos, pero no hay cosa mejor que servirle a Dios. Y no hay cosa mejor
que estar con Él en una vida eterna. Aleluya. Que Dios me los bendiga. Amén. Que Dios me los guarde. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes. Sí, Señor. Creo que hay unas personas que nos están enviando unos mensajitos como siempre. Gloria a Dios. Y hasta donde podamos leer los nombres, los leemos rapidito Sí, y Señor. hacemos la oración. Claro que sí. Nos está saludando Víctor Negrón, este es de nuestra iglesia. Ahí están nuestros hermanos de la iglesia que son fieles ahí. Jonathan Fernández está ahí conectado. Roxani Marte, gloria al Señor. Cindy Reyes, Alexandra Allende, Lidia Figueroa, gloria al Señor. Y la hermana de República Dominicana, nuestra hermana Mateo, y las demás personas que siguen entrando a la red de internet. Sí, Nosotros nos gozamos de manera especial y estamos trayendo este estudio con mucho cariño y con mucho amor. Pero usted que lo está recibiendo, y si para usted fue de bendición, usted puede compartirlo. Amén. Usted puede gozarse de manera especial. Y de manera poderosa usted puede decir, yo quiero compartirlo, yo quiero llevarlo, yo quiero que otras personas escuchen estas herramientas que se dieron en esta noche. Sí, Señor. Porque hoy dimos una herramienta para no seguir siendo esclavos. Eso. Porque yo entiendo que hay personas, pastora, que no quieren buscar a Dios. Eso lo entendemos. Y hay un libre albedrío. El que no quiere buscar a Dios, Dios no lo obliga. Exacto. Pero las personas que estamos buscando a Dios, no podemos seguir siendo esclavos de la pasada manera de vivir. No podemos seguir siendo esclavos de debilidades. No podemos seguir siendo esclavos de cosas que nos están atando. Oyendo a la iglesia nosotros y decir verdaderamente que estoy yendo a la iglesia, pero no ha habido un cambio en mi vida. Yo creo que ya dimos una herramienta. Nuestro número telefónico es 787-347-7653. Nuestro número telefónico 787, con el prefijo 787-347-7653, 787-297-8036, 787-531-1844, uno de los números de nuestros líderes también, que siempre está atento para también contestar las llamadas. Sí, Señor. Amén. Aquí también nos mandó un mensajito mi sobrina, gloria al Señor, Wilmary Martínez también, que está conectada, y todos los demás familiares. Saluditos y dicen, no me gusta mandar, pero les mandamos bendición a ellos también. Sí, Señor. Amén. Así que, pastora, vamos a orar y les bendecimos en el nombre del Señor. Hasta la próxima. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das, Padre justo, de poder llegar desde nuestro hogar a tantas personas, de poder disfrutar y compartir esta poderosa palabra, esta palabra que un día nos sacó de la esclavitud, esta palabra que un día nos renovó, Santo Dios, y nos hizo siervos del Dios Altísimo. Estamos disfrutando esta libertad que nos da el ser hijos de Dios. Ayúdanos, Padre justo, para poder ser de bendición a otros, que podamos entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, que solo en ti hay salvación, que solo en ti hay bendición. Padre, que un día, Señor, al final de esta jornada, Señor, disfrutaremos de ese galardón que tú has deparado, que tú has separado para todos aquellos, Señor, que tenemos tu nombre. Gracias por nuestros hermanos, gracias por nuestros amigos de Facebook. Sígueles bendiciendo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y no se olvide que esta es la Iglesia Evangélica de Jesucristo. Tu palabra es verdad. La iglesia de los abrazos. Que Dios me los bendiga a todos.